La Fe de Jesús, un curso de 20 lecciones de vida que te enseñarán las grandes verdades de la palabra de Dios, en la voz del evangelista, teólogo, Pastor Jarib Serrano. La Fe de Jesús. Estimados amigos oyentes, ¿alguna vez has pasado por la experiencia de despedir a un ser querido? ¿Alguna vez has tenido el dolor de tener que enterrar a alguien que amaste, que quizás aún amas, y tener que derramar lágrimas por este ser al que amas? Sí, amigo. El tema que hoy estaremos abordando es la muerte. Cada una de las culturas en los diferentes lugares del mundo enfrentan de manera diferente la muerte, pero la realidad es una sola. La muerte es la separación permanente de aquellos a quienes amamos. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la muerte? ¿Cuál es la esperanza, si es que hay alguna, que tú y yo tenemos frente a esta situación que nos embarga y, por qué no decirlo, nos preocupa? Si estás padeciendo de alguna enfermedad, si los años han pasado, si tu trabajo es peligroso, la muerte es un factor. Y de hecho, lo es para todos los seres vivientes. Hoy, acompáñame una vez más, junto a mi esposa Carla, en el interesante estudio de la palabra de Dios, que dice la Biblia acerca del estado de los muertos. Muy bien, pastor. La primera pregunta del estudio de hoy dice: ¿quién creó al hombre y cómo lo hizo? Interesante pregunta que merece toda nuestra atención, y la merece porque precisamente hoy estaremos hablando del tema de la muerte, pero para poder entender la muerte necesitamos entender qué es la vida. Y contestando a la pregunta se encuentra un versículo muy importante y está en Génesis 1:27, que dice de la siguiente manera: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. El creador de todo, el Logos, la palabra, el Todopoderoso, creó al ser humano. Ninguno de nosotros, no importa en qué rama del cristianismo te encuentres, no importa cuáles sean tus creencias en particular con respecto a otro tema, pero ninguno de nosotros puede negar que el creador del universo es el Dios Todopoderoso. Y también aparece otro texto importante para descubrir qué es la vida, que está en Génesis 2:7, y dice de la siguiente manera: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Quiero que por un momento te imagines la escena. Jesús, Dios, se acerca hasta el polvo de la tierra, lo humedece. Él es todopoderoso. No sé con qué lo humedeció, pero sí humedeció una parte de ese polvo y comenzó a modelar un muñeco de polvo, un muñeco hecho de barro de la tierra. Formó su nariz, su cabeza, las extremidades, y luego que lo hubo formado, ya estaba todo el cuerpo del hombre, del primer hombre, Adán. Se acercó lentamente, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Quiero que notes los elementos que aparecen en este versículo. Número 1, el polvo de la tierra. Dios mismo modeló con su propia mano ese muñeco que un día iba a tener vida. Número 2, soplo de vida, el nefesh, usando la palabra adecuada en el idioma antiguo. Él sopló vida en su nariz. Algunas Biblias lo traducen como él sopló aire, viento, y otras también lo traducen como espíritu de vida. Y número 3, el resultado del polvo de la tierra más el soplo de vida fue precisamente un ser viviente. Algunas versiones lo traducen como un alma viviente. Todo ser humano, amigo y amiga, está constituido por 3 cosas: el polvo de la tierra, el soplo de vida y el resultado de la unión de esos dos,
es el alma viviente. Para entender precisamente qué es la muerte, tenemos que entender qué es la vida. La vida es la suma de soplo, polvo, resultado, alma viviente. Pastor, interesante todo lo que acaba de decir. Qué maravilla, cómo Dios nos formó. Y la segunda pregunta nos dice, ¿qué es la muerte? Ahora que ya sabemos qué es la vida, podemos sin lugar a dudas revisar el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, y nos explica un poco qué es la muerte. Miren lo que dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Precisamente esos son los elementos que estábamos mencionando en Génesis. Dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él espíritu de vida, ruach, o el soplo de vida. Pero la muerte es la separación del soplo de vida del polvo de la tierra. Por eso Eclesiastés define la muerte como el polvo vuelve a la tierra. Cuando nosotros morimos, inevitablemente y en cualquier momento volveremos a ser polvo. Igualmente, el soplo de vida, que es esa respiración que tenemos, dato interesante científico, los pulmones no colapsan nunca. Por mucho que usted intente sacar el aire desde adentro, no colapsarán excepto el día que usted muera. El día que usted muere, todo el aire que hay en su organismo es expulsado por completo, especialmente en los pulmones, que es donde se da el intercambio gaseoso para establecer el oxígeno en todo el resto de los órganos de su cuerpo. Ese oxígeno saldrá por completo el día que usted muere. Eso significa que el soplo de vida, lo que la gente llama espíritu, que algunas traducciones lo hacen de esa manera, lo traducen como espíritu, volverá a la atmósfera que lo dio, a Dios que lo dio, vuelve a ser parte del aire de todo este planeta que Dios puso dentro el día de la creación. ¿Qué es la muerte? Separación del polvo y del soplo. Y entonces el alma, que es el tercer elemento, deja de existir. Importante, anoten esto, el alma no sigue viviendo. Cuando ya se separan los dos elementos anteriores, el alma simplemente deja de ser, y lo vamos a ver en un momento en este interesante estudio. Nuestra tercera pregunta nos dice, ¿a qué compara Jesús la muerte? ¿Acaso se puede comparar la muerte con algo? Es interesante porque en el caso de la muerte sí hay una comparación que cumple todas las dimensiones exactas de la muerte. Y es una comparación la cual usted y yo hemos también vivido. Y usted puede decir, bueno, yo nunca he estado muerto. Pero miren lo que dice San Juan 11, 11 y 13. Dice la palabra de Dios: dicho esto, les dijo, después nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Cuando el amigo de Jesús, Lázaro, por cierto, hermano de María y de Marta, enfermó, sus hermanas fueron rápidamente a buscar a alguien que buscase a Jesús para avisarle que estaba gravemente enfermo. Jesús recibió la noticia, Lázaro aún vivía. Sin embargo, tardó en el viaje. Y cuando finalmente Lázaro falleció, las noticias llegaron a Jesús. Lázaro había muerto. Pero Jesús, hablando con sus discípulos, le dice: voy a despertar a Lázaro, solo duerme. Pero en realidad el versículo 13 nos aclara que se refería a la muerte. ¿Por qué compara Jesús la muerte con el sueño? Porque el estado de la muerte es precisamente como cuando tú y yo estamos dormidos. Cuando usted está durmiendo en casa, simplemente no se da cuenta de lo que está pasando afuera. Es más, he sabido de personas que son objeto de robo mientras duermen. Y a veces los amigos de lo ajeno llegan justo hasta la orilla de la cama de la persona que está durmiendo. Pero usted no se da cuenta de ese hecho. La muerte, pues, es comparable al sueño. No hay conciencia alguna de lo que está ocurriendo a su alrededor. Usted está desconectado total y absolutamente. La cuarta pregunta nos dice, ¿sabe algo quién ha muerto?
Y esa pregunta es muy interesante porque muchos han querido demostrar, incluso científicamente, de que los muertos reaparecen y que hay que tener temor porque algunos vienen a cobrar deudas antiguas. Y es más, aunque esto no se trata de un canal de espiritismo ni del más allá, tú puedes estar creyendo ya de que al hablar de la muerte, necesariamente este tema está relacionado con las apariciones de fantasmas. Sin embargo, la Biblia en Eclesiastés 9, 5 y 6 nos aclara, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Amigo, si tienes algo o a alguien a quien temer, que no sea alguien que ya falleció. Puedes temerle incluso a una persona viva que se declara tu enemigo, pero los muertos nada saben. La Biblia dice que no tienen amor, no tienen envidia, no sienten absolutamente nada. Por eso es comparado a un sueño la muerte, porque una vez que morimos ya no sabemos nada, ni tenemos más parte debajo de lo que se hace debajo del sol. O sea, en otras palabras, no participamos absolutamente de nada en este mundo. Quedamos totalmente desconectados. No hay memoria, no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay recuerdo, no hay rencor. Los muertos nada saben. Los muertos no pueden venir a este mundo para comunicarse contigo. Lo dice la Biblia. No nos dejemos engañar. El diablo quiere confundirte, pero recuerda, los muertos nada saben. Si tienes un familiar que ha fallecido, recuérdalo. Él está descansando, está como dormido. Ya no existe absolutamente nada que él pueda hacer para comunicarse contigo en este mundo. Y ya veremos lo que sucede con los muertos. Y cuando digo este mundo, no me refiero a que hay otro mundo del que ellos están viviendo. Ya veremos lo que sucede con los muertos y cuál es la esperanza que hay para esto. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué ocurre con el alma? ¿Saben que esto es una pregunta interesante? La gente piensa que el alma queda vagando. Es más, muchas personas dejan un pequeño vaso con agua después de que alguien ha fallecido, para que el alma pueda llegar desde los lugares secos, desde los lugares calientes, y aquí viene la creencia del infierno y del purgatorio de por medio. Sin embargo, la Biblia no sostiene tal cosa. No existe un lugar de tormento, ni un lugar donde casi estás en el tormento y hay que rezar para sacarte de ese sitio. No, la Biblia dice claramente, lo establece en Ezequiel 18:4, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, dice Jehová, esa morirá. No existe razón alguna desde la perspectiva bíblica, y puedes revisar desde Génesis hasta Apocalipsis, que nos haga creer que el alma es inmortal. Y si hay alguien que ha metido esa idea en la cabeza, es Satanás. Lo hizo con Adán y Eva. Cuando Eva se presentó delante de la serpiente, él le dijo, ciertamente no morirás, a pesar de que Dios había dicho que el día que comieran de ese fruto iban a morir. Satanás ha querido hacernos creer que no morimos realmente, que dejamos el cuerpo, pero que el alma sigue vagando en otro estado. Y de ahí nacen las creencias del espiritismo, y estamos bombardeados en Hollywood, en las telenovelas que probablemente tú muchas veces has visto, la creencia de que el alma sigue viva y que esa alma visita a los vivos, a los familiares y a veces a los enemigos para continuar interviniendo en sus vidas. Es más, muchas personas dicen, desde el cielo me está cuidando mi mamá, mi papá, mi abuelita, pero la verdad es que el Señor dice, una vez que se separa el polvo del soplo de vida, el alma muere. La muerte es la aniquilación total del individuo, y en el único lugar que continuamos existiendo es en la mente de Dios. Probablemente 2 o 3 generaciones después de tu muerte, nadie se va a acordar de ti, porque vas a ser el tatarabuelo de alguien, y ese alguien probablemente ni siquiera va a saber cuál era tu nombre. El único que recordará tu nombre es Dios. La pregunta 6 nos dice,
¿será que debemos consultar a los muertos? Esta pregunta realmente nosotros debemos de considerarla a la luz de las Escrituras en Deuteronomio 18, 10 y 11, que nos dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. La palabra de Dios categóricamente dice que no sea hallado en ti ni hechicero, ni adivino, ni ninguna otra cosa, pero termina el pasaje que acabamos de leer diciendo: ni quien consulte a los muertos. No es adecuado consultar a los muertos bajo ninguna circunstancia. ¿Sabes por qué no es adecuado? ¿Por qué Dios está diciendo que no es adecuado? Porque siempre que invocas el espíritu de una persona, y valga la aclaración, el espíritu es el soplo de vida, el ruach, ya lo miramos anteriormente. No es nada independiente, no es un ser etéreo, es simplemente la capacidad de respirar. Pero la gente confunde el espíritu con el alma. Lo que sí tiene capacidad de respuesta y pensamiento es el alma, pero el alma deja de existir cuando se separa el espíritu del polvo de la tierra. Ahora bien, date cuenta de lo que está diciendo aquí. No hay autorización alguna desde el punto de vista bíblico para consultar a los muertos, porque el que te contestará cuando tú intentes consultar a un muerto es Satanás mismo, y él se hará pasar por esa persona. Y por eso es que hay mucha gente que ha visto familiares fallecidos, amigos, conocidos o incluso desconocidos que aparecen para transmitir un mensaje. Escucha bien esto, eso es un engaño de Satanás. Él tiene capacidad para vestirse incluso como ángel de luz si lo necesita para engañarte, atemorizarte y confundirnos con respecto al estado de los muertos. Por eso, si consultas algún espíritu, entre comillas, de un muerto, recuerda que quien estás consultando realmente es al enemigo de las almas, a Satanás. Isaías 8, 19 y 20 completan la idea diciendo: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Te preocupa el futuro? No consultes a los muertos. Consulta a Dios. Él tiene todas las respuestas. Pastor, siempre hay preguntas frecuentes sobre la muerte. ¿Hay consejos que usted nos pueda dar sobre eso? Claro que sí. Y en esta ocasión vamos a ver 3 consejos importantes. El primero lo encontramos en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Mira lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, y para nosotros también es válido, es vigente. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Primer consejo, lo dice Pablo, y está dirigido a la iglesia de Tesalónica, pero también es válido para nosotros. No te desanimes. Si la muerte te sorprende en su loca carrera, recuerda, aún para la muerte hay solución en Cristo Jesús. Hay una resurrección prometida para los muertos en Cristo. Y la iglesia de Tesalónica estaba triste porque algunos hermanos estaban muriendo en ella y todavía Cristo no había llegado. Y entonces Pablo les escribe: ¿por qué se preocupan? Si lo primero que hará el Señor Jesucristo cuando regrese a la tierra será sonar la trompeta y resucitar a los muertos en Cristo. Así que la muerte no es el final de todo.
tus familiares te pueden olvidar, te puede olvidar el resto del planeta, pero en la mente de Cristo Jesús tú continuarás y el día que Él regrese te resucitará. Segundo consejo lo encontramos en San Juan 11:25 y nos dice: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si hay requisito para volver a vivir aún después de la muerte, no para seguir viviendo como dice Satanás, que no moriremos, no, sí morimos, pero de ese estado de muerte, desconectado de todo lo que está pasando en el mundo, absolutamente aislado porque la muerte es aniquilación total, de ese estado Cristo te resucitará. Pero hay un requisito: debes creer en Jesús. Para ser resucitado tenemos que creer en Jesús. Y el tercer y último consejo lo encontramos en Romanos capítulo 2 versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. La vida eterna está prometida, no a través de la ciencia, no a través de la clonación para crear otro ser igual a ti, como sostienen algunos científicos hoy en día, no a través de congelarte para preservarte y que en algún momento te resucite la ciencia cuando logre hacer eso, entre comillas. El único dueño de la vida es Dios, así que entre comillas digo, y logran resucitarte, porque no podrá ser así. El único que tiene el poder para resucitarte de entre los muertos, el único que puede levantarte con el sonido de la trompeta, se llama Cristo Jesús. ¿Le temes a la muerte? Deja de temerle ahora. La seguridad de vencer la muerte está en el hecho de creer en Cristo Jesús. Por eso, amigos, para terminar el estudio en esta ocasión, yo tengo una pregunta muy seria que hacerte en el nombre del Señor Jesús. ¿Crees tú en las maravillosas promesas que Jesús ha hecho? ¿Crees en su palabra? ¿Y deseas vivir eternamente? Vivir eternamente no como lo promete este mundo, sino vivir por la eternidad en compañía de Cristo Jesús, los ángeles y todos aquellos redimidos. Si ese es tu deseo, si realmente crees que Jesús puede hacer eso en tu vida y puede hacer eso en tu muerte también, resucitarte con poder, entonces este es momento para que elevemos una oración, consagrando nuestras vidas a Él, confiando en Él como la solución al problema de la muerte. Oremos. Padre Santo, creemos en ti, esperamos en tus promesas. Tú has dicho que aunque estemos muertos, volveremos a vivir cuando al final suene la trompeta, en el día en el que gloriosamente resucitarás a todos tus escogidos. Queremos estar en ese grupo. Queremos ser de aquellos que, aceptando tu palabra y creyendo en ti, han decidido entregarse. Y que el día, oh Señor, que nos toque morir, podamos estar a cuentas contigo, ser tus amigos y esperar en ti la resurrección. Nos ponemos pues en tus manos, pidiéndotelo todo en el dulce nombre de Jesús. Amén. Gracias por estudiar con nosotros la palabra de Dios a través de su curso bíblico La Fe de Jesús. Le esperamos en otra ocasión. Que el Señor le bendiga. Si el mensaje que has escuchado ha sido de aliento espiritual a tu vida, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Si querés que oremos por vos, déjanos un comentario con tu petición en la parte de abajo. Apóyanos con la manito arriba, activa la campanita y comparte con tus amigos. Dios te bendiga.